En un mundo editorial ideal, el documento de Word que entrega el editor es el texto final. No hay más modificaciones. Pero bien sabemos que eso no es así. Una vez diagramado el documento, siempre hay cambios. Estos cambios consumen mucho tiempo al diseñador y requieren de atención y cuidado. Hoy quiero mostrar una super herramienta para vincular documentos de Word con InDesign, de tal manera que los cambios que se hagan en el documento de Word se actualicen automáticamente en InDesign sin perder el formato. Este es un flujo de trabajo editorial tradicional. El diseñador recibe el documento de Word, lo importa en InDesign, hace la limpieza del documento, es decir, elimina los saltos de línea repetidos, espacios dobles, etc. Luego aplica estilos de párrafo y estilos de carácter. Una vez finalizado el diseño, se genera un PDF para revisión por parte del cliente. El cliente, por su parte, hace las observaciones del diseño y marca las correcciones de texto en el PDF. La tarea del diseñador ahora es hacer los ajustes sugeridos en el PDF. Esta tarea puede repetirse varias veces. Todo este trabajo es obligatorio, y esto es porque los documentos de Word no se vinculan a InDesign. Bueno, en realidad sí es posible vincular documentos de Word con InDesign, pero el texto pierde su formato. Veamos esto con un ejemplo. Antes de importar un documento de Word, activamos Preferencias, Administración de archivos. Aquí marcamos la casilla Crear vínculos al colocar texto y archivos de hoja de cálculo. Importemos ahora el documento de Word. Archivo, colocar. Revisemos el panel vínculos. El documento de Word está vinculado. Hagamos algunos ajustes y apliquemos estilos de párrafo y estilos de carácter. El editor hace algunos cambios en el documento de Word y envía nuevamente el documento. En InDesign, el vínculo aparece ahora con una advertencia indicando que el archivo ha cambiado. Actualicemos el archivo. Perdemos todo el formato. Esta es la razón por la cual los documentos de Word no se deben vincular en InDesign. La solución es este plugin, WordsFlow. Este es un plugin para InDesign que permite mantener vinculados los documentos de Word en InDesign sin perder el formato. Veamos cómo funciona. Descargamos e instalamos el plugin desde la página de El Desarrollador. Este es un archivo ejecutable, así que no tenemos que preocuparnos por la instalación. Una vez instalado, abrimos InDesign. Tenemos aquí una plantilla de documento con algunos estilos de párrafo y carácter. Importemos nuestro documento de Word. Aparece ahora en el menú Archivo, WordsFlow, Colocar con WordsFlow. Vemos que en el marco de texto aparece un icono del plugin. Abramos el panel de vínculos. Efectivamente, el documento de Word está ahora vinculado. Apliquemos algunos estilos y hagamos algunos ajustes al texto. El editor ha hecho algunas correcciones en el documento de Word.
Nuestro vínculo aparece ahora modificado. Actualicemos. Workflow es definitivamente un ahorro de tiempo y recursos en el flujo de trabajo editorial. Workflow tiene dos versiones. La versión profesional permite que los cambios que se hagan en InDesign se actualicen en el documento de Word. De esta manera, el autor verá los ajustes realizados en InDesign. InCopy es un programa de Adobe, incluido con la suscripción a la Creative Cloud, que permite a los redactores y editores realizar control de cambios de texto simultáneamente con InDesign. InCopy es ideal cuando en los flujos de trabajo el editor necesita revisar o ver el diseño actual del documento. InCopy cuenta con herramientas que ayudan al equipo a hacer el ajuste de texto y la revisión en doble vía. Sin embargo, cada editor debe contar con una licencia del programa, de pago de suscripción, y se ve obligado a aprender a manejar el software. Con Workflow solo se hace un solo pago y no obliga a los editores o colaboradores a adquirir software adicional. Otra alternativa para este tipo de trabajo es un flujo colaborativo en la nube, es decir, con documentos de Google. mSoftware ofrece esta otra solución para estos flujos de trabajo en la nube. En este caso, varios autores pueden hacer ajustes en un documento en Google Drive. Luego, en InDesign, se importa el documento directamente desde Drive. Veamos un ejemplo con DocsFlow. Importemos nuestro documento desde Google. Archivo, DocsFlow, colocar desde Google Docs. Tenemos aquí varias opciones para la importación del documento. Título de documento, contenido, tipo de documento, clasificación, modificación y orden. Lo mejor de este plugin son las opciones de importación. Marquemos esta casilla e importemos el documento. En el cuadro de diálogo de ajustes preestablecidos, podemos mapear los estilos: párrafo, carácter, tabla, celda y objeto del documento de Google con los estilos de InDesign. Lo ideal aquí es entonces crear una plantilla de Word para un flujo de trabajo con los editores. En el documento de Google tenemos encabezados nivel 1. Al momento de la importación, a estos encabezados se les aplicará el estilo de párrafo subtítulo 1. A los encabezados de nivel 2 se les aplicará el estilo de párrafo subtítulo 2 y así sucesivamente. Veamos el caso de estilos de carácter. Damos clic en Añadir. En este cuadro de diálogo, escogemos el atributo de texto del documento de Google: familia de fuentes, color, estilo, posición, texto tachado o tamaño de fuente. Escojamos Bold. Al lado derecho seleccionamos el estilo de carácter que se aplicará a todo el texto en Bold del documento de Google en InDesign. Damos clic en OK. Luego podemos seguir añadiendo más estilos. Lo mejor es que, si este es un flujo de trabajo recurrente, podemos guardar los estilos para futuros proyectos. Clic en OK para importar. Observa que ya se han aplicado los estilos de párrafo y carácter. Abramos el panel de vínculos y editemos el original. El autor ha realizado algunos cambios. Recuerda que los documentos de Google se guardan automáticamente. Regresamos a InDesign.
Los cambios se han realizado. Bueno, eso es todo por hoy. Trabajo en diseño editorial, disfruto del proceso de diseño y conozco estos flujos de trabajo. Sé que esta es una solución para muchos, por eso este video. Sé igualmente que no es una solución gratuita, como a todos nos gusta, pero definitivamente considero que vale la inversión. Recuerda que es una licencia a perpetuidad. Si estás interesado en estos plugins, puedes descargar una versión de prueba totalmente funcional por 15 días desde la página de mSoftware. Revisa por favor la descripción del video para mayor información. Hasta pronto.